Buenos días, bienvenidos a nuestro canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza, el capítulo número 6, la planificación de la enseñanza, de Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. Recuerden que en el canal tienen una lista de reproducción de todo el libro completo. Si necesitan otro material pueden dejarlo en los comentarios. Bien. ¿Qué vamos a ver? Dentro del primer apartado que propone este capítulo, que es ¿para qué hacer planes en la escuela? Vamos a ver los significados de diferentes términos como plan, planificación, programa, proyecto y diseño. Luego, con estos términos, proponen los autores que hagamos un cruce de significados en cuanto a las características de representación, de posibilidad de anticipación, de carácter de prueba o intento. Luego vamos a ver los problemas de la planificación, las diferentes formas de planificar y luego vamos a ver a qué se define como tipos de currículum. Hasta acá vamos a llegar con la primera parte, ¿sí?, de este video. Bien, comenzamos ahora entonces. Como les decía recién, recuerden que lo divido tal cual se propone en el libro para que ustedes lo puedan buscar si necesitan. ¿Para qué hacer planes en la escuela? ¿Para qué hacer planes en la escuela? Y el autor y la autora van a definir términos desde la Real Academia Española. El primer término que van a definir es plan. Por un lado va a decir intento, proyecto, estructura. Por otro lado va a decir de estudio, conjunto de enseñanzas y prácticas que con determinada disposición, es decir, ahí lo está contextualizando hacia el estudio. Luego va a definir lo que es la planificación. Que dice lo siguiente: plan general, científicamente organizado, de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Recuerden que yo seleccioné aquellos conceptos relacionados con el ámbito educativo, ¿sí? No coloqué todo lo que dice el libro. Bien, ahora vamos a definir el concepto de programa. Dicen los autores. Por un lado, sistema y distribución de las materias de un curso, que es lo que llamamos programa educativo. Por otro lado, proyecto ordenado de actividades. Ahora vamos a definir proyecto. Dice, primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace antes de darle forma. Esa palabra antes es el proyecto. Ahora vamos a ver el último término, que es diseño. Descripción o bosquejo de alguna cosa, ¿sí? Bien. Ahora, como les decía recién, vamos a concentrarnos en el cruce de significados. Es decir, lo que intentan los autores es relacionar estos significados con tres aspectos generales. El primero es la representación. Es decir, lo observable, lo concreto. Por un lado dice que el plan
es una representación gráfica. Por otro lado, va a decir, el diseño es una descripción hecha con palabras. Por otro lado, el proyecto es una representación en perspectiva. Ahí vemos la comparación de los tres términos. Ahora vamos a ver la B. El segundo parámetro de este cruce de significados. Dice posibilidad de anticipación. De anticipación. Dice, por un lado el plan, intento o proyecto de realizar una cosa. Por otro lado el proyecto, pensamiento de ejecutar algo. Proyecto dijimos. Por otro lado, programa. Previa declaración que se piensa hacer. Ahí vemos cómo se anticipa en cada uno de los términos esto relacionado con plan, proyecto y programa. Ahora vamos a ver el C. Dice, carácter de prueba o intento. Carácter de prueba o intento. Y se refiere a plan. Intento o proyecto de realizar algo. Proyecto, primer esquema o plan. Y el último, programa. Proyecto ordenado de actividades. Bien, una vez definido y relacionado todos estos conceptos, va a decir desde estas características, pensar los problemas de la planificación. Problemas de la planificación. Y va a decir lo siguiente. Se representa la realidad para anticipar cómo se desarrollan las situaciones educativas. Fíjense que hay dos palabras importantes. Por un lado, representar, ¿sí? Y por el otro lado, anticipar. O sea, podemos prever cómo puede llegar a darse, por eso planificamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta planificación? Por un lado, forma de presentar los contenidos, es decir, esa secuencia ordenada que va a llevar a cabo el docente. Por otro lado, acciones de la enseñanza que favorecerán los procesos de aprendizaje. Y ahí vamos a encontrar ese enfoque educativo donde vamos a proponer esas estrategias, métodos basadas, o sea, concretadas en actividades, ¿sí? O tareas o trabajos o gamificación, etc. Y finalmente dice, como un intento que tiene el carácter de prueba, ya que supone la posibilidad de modificaciones. ¿Qué significa esto? Durante la marcha de mi clase, por más que tenga una secuencia impecable, prolija, ordenada, tengo que ir viendo cómo se desarrolla el proceso de enseñanza, pero también el proceso de aprendizaje. Si yo contaba con, o mejor dicho, anticipaba que los alumnos tenían un conocimiento previo de tal contenido y cuando comienzo a dar mi secuencia me doy cuenta que no, entonces debo modificar, volver marcha atrás, modificarla en cuanto
a cómo la voy a dar, ¿sí? Bien. Por otro lado, va a decir, dentro de estos problemas, diseño y planificación. Y acaba de decir lo siguiente, son una preconfiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica. Bueno, ahí afirma lo que decíamos recién. Es algo previo que va a guiar la práctica, pero no está cerrado ni estructurado, ¿sí? Sino que es flexible, abierta. Bien. Próximo apartado va a decir lo siguiente. Diferentes formas de planificar. Formas de planificar. Esto es un apartado. Va a decir que la planificación, se los realicé en forma de esquema, es una acción realidad. Es decir, se va a ir ajustando esa acción en base a la realidad. Sin embargo, esa planificación posee criterios técnicos que van a venir sujetos a o derivan de decisiones políticas, éticas y personales. Derivan de decisiones, ahí lo explico, políticas, éticas y morales. Es decir, van a estar dentro de un currículum que tiene esas decisiones políticas, pero también van a ser, perdón, no era morales, era personales. Decisiones personales del docente. Desde, como les decía recién, ese modelo educativo que voy a utilizar para enseñar, pero también de cómo voy a ir analizando mi práctica, cómo voy a ir reflexionando sobre la práctica de enseñanza. Bien, y acá vamos a relacionarlos con los conceptos que vimos recién, donde dice, representa la complejidad. Es decir, anticipar y como un intento. Y por otro lado, tener en cuenta los elementos. ¿Cuáles son estos elementos de la planificación? El contenido, el currículum, el aprendizaje, las comunicaciones, la enseñanza y la filosofía de la enseñanza, a los cuales el autor destinó todo el capítulo número 5, ¿sí? Donde explica paso a paso esas filosofías que yo permanentemente repito, enfoques educativos, modelo pedagógico de enseñanza, es lo mismo, ¿sí? Dicho de diferentes formas. Bien, continuamos ahora con definir tipos de currículum. Por un lado van a decir los autores. Por currículum se entiende forma dominante, el compendio de contenidos diseñados, hacer un esbozo ordenado de qué cosa había que transmitir o aprender, secuenciadas adecuadamente. Ahí tenemos un tipo de currículum. El segundo, por currículum se entiende como un conjunto de objetivos que conseguir en los alumnos. El diseño es la estructura y ordenación precisa de los mismos para
poder lograrlos a través de procedimientos concretos. Es decir, en el primero dice forma de dominante, es decir, sí o sí se va a tener en cuenta cómo voy a enseñar paso a paso el método, ¿sí? Y para esto el diseño es de suma importancia. En la segunda postura dice, conjunto de objetivos. El diseño va a estar enfocado y toda mi planificación en el objetivo que quiero lograr que los alumnos aprendan. Vamos ahora al tercero, que es en el que el autor hace hincapié como una guía para la acción, va a decir, del docente. ¿Qué me dice el tercero? Por currículum, entendemos el complejo entramado de experiencias que obtiene el alumno, incluidos los aspectos del currículum oculto. El diseño tiene que contemplar no solo la actividad de enseñanza de los profesores, sino también todas las condiciones del ambiente de aprendizaje, gracias a las que se producen esos efectos. Relaciones sociales en el aula y en el centro, el uso de textos escolares, efectos derivados de las tácticas de evaluación, etc. Acá toma todo toma. Porque dice, primero, entramado de experiencias. Desde el proceso de enseñanza, desde el docente, hasta el proceso de aprendizaje del alumno. Todas las experiencias, conocimientos previos que han tenido para llegar a ese momento. Ahí se va a incluir los aspectos del currículum oculto, es decir, lo que se enseña en forma implícita, que no está escrito. Actitudes, gestos, formas de transmitir, la misma comunicación, tono de voz, etc. Dice, todas las condiciones del ambiente. Recuerden que si bien es una triada pedagógica, alumno, docente, contenido, el ambiente, el contexto en que se enseña es de suma importancia. No es lo mismo dar clases en un lugar donde al lado tengo gente reparando la calle, taladrando, charlando, con todos esos efectos de bullicio y distracción, que tener una clase amena donde los alumnos pueden estar en actividad, pararse, sentarse, donde se producen espacios, momentos de silencio para que el docente guíe la actividad, transmita un contenido en cuanto a cómo aplicarlo o guíe, medie entre el conocimiento y el contenido. Trato de darles vocabulario para que cuando lean el libro puedan comprenderlo en su totalidad. Bien. Próximo apartado, van a decir los autores, condicionantes de la planificación. Y esto lo vamos a dejar para parte número 2. Este capítulo es extenso, pero muy rico en contenido. Así que como siempre les recomiendo leerlo. Si bien les explico y les realizo un resumen para que puedan estudiar con mayor facilidad, siempre les ayuda la lectura de la totalidad y la comprensión. Bien, si te sirvió, regálame un me gusta, suscríbete y no te olvides de compartir. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios. Si deseas otro material, también puedes dejarlo en los comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. También puedes contactarnos en nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail. Damos clases de diferentes materias, las cuales están publicadas en todas nuestras redes sociales. También realizamos asesoramientos educativos a instituciones de todos los niveles. Desde ya, muchísimas gracias. Adiós.